Bueno, también tiene sus propiedades, y algunas propiedades ya las vimos, sé que esas propiedades las vamos a pasar de largo, simplemente las vamos a mencionar, pero algunas son muy parecidas a la media aritmética también, así que vamos a ir más rápido en ese caso. La primera propiedad dice que la varianza de un conjunto definido de datos es un valor constante mayor o igual que cero. Hay una sola diferenciación con respecto a lo que vimos con la media aritmética, que en este caso estamos seguros que va a ser mayor o igual que cero. En el caso de la media aritmética no sabíamos que si va a ser mayor o menor que cero, porque puede ser menor que cero, eh, porque depende de los valores. Em, pero en este caso estamos seguros porque estamos trabajando con valores al cuadrado, así que seguro va a ser mayor o igual a cero, y dijimos que solamente cuando es constante. De hecho es la segunda propiedad de la varianza. Pero de nuevo, con el mismo comentario que hicimos con la media, esto es lo más importante acá, ¿sí? El conjunto tiene que estar definido. Si no está definido, esto no es cierto, porque no es constante. Si el conjunto varía, la media, la varianza y todas las medidas de posición que yo pueda calcular sobre ese conjunto van a variar. O sea, esto va a estar mal. O sea que la palabra clave acá es definido. ¿Sí? Si está definido, esto es constante, en este caso mayor o igual que cero. La varianza de una constante es igual a cero. Bueno, esto también ya lo hemos visto y a lo mejor no haga falta demasiado análisis. Simplemente acuérdense que si xy es igual a una constante, ¿sí? Entonces la media aritmética también es una constante. Y particularmente es la misma, el mismo valor, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que si hacemos la varianza, que dijimos que era 1 sobre n, xy menos la media aritmética al cuadrado, estaríamos reemplazando acá los mismos valores, o sea, tendríamos 1 sobre n, c, que sería mi constante, menos c, que sería la constante de la media aritmética, al cuadrado, o sea, y esto siempre es cero, ¿sí? No hay mucho más que decir. Con respecto a la propiedad 3, fíjense que les dice la varianza es una medida mínima si se la compara con cualquier otra similar que se calcule tomando como referencia alguna medida de posición diferente a la media aritmética. Básicamente lo que les dice es que si ustedes toman esto, pongamos A, esta no es la fórmula de varianza porque esta es una constante cualquiera. Si A llega a ser igual a la media aritmética, entonces esta fórmula es una medida mínima. Y esto ya lo demostramos. Lo demostramos cuando trabajamos con esto es idem, propiedad 3 de la media aritmética. ¿Sí? Entonces ya demostramos que esto es así. Si reemplazamos una constante por el valor de la media, esto se transforma en una función mínima, es el valor mínimo de esa función. La única diferencia acá es que aparece 1 sobre n, pero como es una constante, no me va a afectar para nada ese desarrollo. Lo que vale acá es que si tienen que eh, explicar esto, eh, tienen que ir a esta propiedad, ¿cierto? O sea, acá no lo vamos a demostrar porque ya lo hicimos clase pasada, pero acuérdense que tienen que demostrarlo. O sea, si por ahí en un parcial o en final les toca hacer esto, no vayan a poner y demuéstrenlo basándose en lo que vimos en la clase pasada. Y después tenemos, al igual que en la media también, varianza de variables transformadas algebraicamente. Y acá aparecen las mismas consideraciones anteriores. Por ejemplo, para el 4a, si a todos los valores de una variable se le suma o resta un valor constante arbitrario a, o sea, básicamente, si armamos una nueva variable donde tomamos los valores de la variable original y le sumamos o restamos un valor constante y arbitrario a, obtenemos una nueva variable, w sub i, que la llamamos w sub i acá, cuya varianza será igual a la variable original. O sea que la varianza de esta w que armé recién va a ser igual a la varianza original. No cambia nada hacer esto, esa transformación lineal. Sumar o restar no cambia nada desde el punto de vista de la varianza. Sí cambia, acuérdense, cambia si calculábamos la media. La media aritmética de w, acuérdense que sí era la media aritmética original, de x, más o menos la constante. ¿Qué pasa con el 4b?
si a todos los valores, acá otra vez voy a escribir una W sub i, tomo los valores de x, y los multiplico por una constante c, voy a obtener, lo que me dice esa propiedad es que voy a obtener una nueva varianza, donde voy a tener la varianza original, pero multiplicada la constante al cuadrado. ¿Y qué pasa si en lugar de multiplicar divido? Si hubiese hecho xi sobre c, lo que hubiese pasado es que la varianza nueva va a ser la varianza original sobre c cuadrado, ¿sí? O sea que en este caso sí hay una modificación de los nuevos valores de la varianza. Y acuérdense también el caso de la media, también existían modificaciones, acá estoy trabajando con W, existían modificaciones que teníamos que tener en cuenta, pero evidentemente esto es igual a C, o bien si estábamos trabajando en lugar de multiplicar con dividir la constante, nos iba a quedar de esa forma, ¿sí? Entonces, en función de esto, no les voy a demostrar porque esto está demostrado en la punta, aparte es demasiado fácil. Sí lo vamos a hacer el 4C, como para que tener en cuenta esto acá, y también hacer un resumen de las dos anteriores. Lo que vamos a aplicar acá es válido para cualquiera de las otras dos demostraciones. La combinación, ¿qué significa combinación? Armar una W sub i donde tenemos las x sub i menos un valor constante arbitrario a dividido c. Esa sería nuestra combinación. Si tenemos en cuenta las propiedades anteriores, esto nos debería quedar la varianza original, la varianza de W es la varianza original, sobre c cuadrado, ¿sí? Porque dijimos que si restamos no nos modificaba a la varianza. Bueno, vamos a ver si eso es cierto para la combinación. Entonces, para demostrar esto, acuérdense, siempre partan de la definición, ya que escriban qué es lo que están queriendo calcular. En este caso es la varianza de W, o sea que va a ser W sub i menos la media. Y ahora reemplazamos qué significa o a qué es igual cada una de estas cosas. W sub i dijimos que da igual a xi menos a sobre c menos, y fíjense que la media de W, si nosotros recordamos lo que hicimos en la clase pasada, era igual a la media original, la media de x, menos a sobre c, ¿sí? Entonces, si ponemos eso, reemplazamos acá, cuidado con los signos, simplemente nos va a quedar esto, ¿sí? Acá ya cambiamos el signo de la media y cambiamos el signo de a. Y esto al cuadrado, ¿sí? Me estoy olvidando del cuadrado. Fíjense que acá, bueno, c es común a ambos, o sea que esto directamente acá tenemos a negativo, acá tenemos a positivo, y como c está en todo el denominador, pues lo puedo sacar del cuadrado. ¿Se acuérdense que si sacamos del cuadrado esto tiene que salir c cuadrado? Y acá les va a quedar xi menos la media, ¿sí? Al cuadrado. Y bueno, acá se podrán dar cuenta que es directamente la varianza, ¿no? Esto es lo que tenemos como varianza de x, ¿sí? Quiere decir que todo esto nos va a dar igual entonces a 1 sobre c cuadrado, la varianza de x, la varianza original, que es básicamente lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Entonces ahí están condensadas las dos demostraciones anteriores para demostrar la combinación de A y B. Y nos estaría faltando la última, que es la varianza de la suma o diferencia de dos variables, que la vamos a hacer a continuación para que no se nos encime mucho acá. Y esto, para que se acuerden, esta es la quinta. Básicamente lo que queremos hacer acá es qué pasa cuando tenemos esto, ¿cierto? La suma, o cuando tenemos la resta, ¿sí? Vamos a trabajar con la suma, que es más sencillo, y la resta directamente es una modificación ligera. Entonces, partiendo de esto, acuérdense, bueno, les voy a escribir acá para no estar escribiendo después. Acuérdense que el valor medio de esto era directamente la suma de las medias, o bien la diferencia, ¿sí? Esto lo habíamos visto también en la clase anterior. Entonces, tomando la suma, tenemos que calcular la varianza, ¿sí?
Nuevamente, planteamos la ecuación, W sub I menos la media, al cuadrado, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener 1 sobre n, sumatoria, y reemplazamos. Dijimos que W sub I es xi más I sub I, menos la media, en este caso, la suma de las medias, o sea que acá ya voy a reemplazar por los signos, ¿sí? Al cuadrado. Y acá lo que vamos a hacer es agrupar por un lado las x y por otro lado las y. Entonces, esto nos va a quedar 1 sobre n, sumatoria, x sub i menos la media aritmética de x, más y sub i menos la media aritmética de y. De esta forma nos va a quedar mucho más fácil desarrollar ese cuadrado, que es nuestra intención última. Nos va a quedar xi menos la media al cuadrado, más 2 veces n, sumatoria, xi menos la media, por i sub i menos la media, más 1 sobre n, sumatoria, i sub i menos la media al cuadrado. De acá nosotros podemos ver que el primer término es la varianza de x, ¿sí? Esta es la varianza de x, que ya la hemos visto. El último término, el tercero, tenemos la varianza de y. ¿Sí? Y acá en el medio aparece algo que no es parecido a una varianza, pero en realidad no es una varianza. Es parecido en el sentido de que hay unas dispersiones que están multiplicándose. Fíjense que esta expresión nos va a dar las unidades de la variable al cuadrado, porque están multiplicándose distancias al cuadrado, o sea, nos va a quedar la distancia al cuadrado, distancia de x, distancia de y al cuadrado, en total nos va a quedar una distancia al cuadrado. Sin embargo, estamos mezclando las distancias. Y esto es lo que se conoce como covarianza. Y vamos a utilizar mucho esto eh, cuando trabajemos con regresión lineal. Sin embargo, bueno, para que tengan una idea acá, la covarianza lo que nos va a dar es una idea de cuál es la relación lineal que existe entre dos variables. Entonces, si tiene una correlación lineal alta, podemos relacionar linealmente a esas dos variables con una correlación lineal. Este valor va a ser un valor distinto de 0. Y va a ser 0 si no podemos relacionarlas linealmente. Entonces, en los casos donde no hay una relación, esto es 0, y esta ecuación que nos va a quedar es la varianza de x al cuadrado más 2 veces la covarianza de xi más la varianza de y al cuadrado. Si la covarianza es 0, esto directamente va a ser igual a la suma de las varianzas. En ese caso se va a comportar de forma muy similar a lo que pasaba con la media. Acuérdense que cuando teníamos la media era directamente la suma. O sea, si teníamos la suma de las variables, la media era la suma de las medias. Si la covarianza llega a ser 0, se va a comportar de una manera similar. Si hago la suma, la varianza va a ser la suma de las varianzas. O si hago la resta, la varianza va a ser la resta de las varianzas. ¿Sí? Va a empezar a modificarse cuando empieza a haber alguna relación lineal entre las variables. Eh, si vamos, bueno, esto nos quedó un poco embarrado acá, pero lo que está atrás es el cuadro de distribución de frecuencias. Y la idea con esto, de mostrarles esto, es qué es lo que van a tener que adicionar a su cuadro de distribución de frecuencias. En la clase pasada habíamos visto que aparecía este cuadro, esta columna nueva, ¿cierto? Que era la columna que nos permitía a nosotros mecanizar un poco el cálculo de la media, trabajando con los datos agrupados, simplemente sumando una columna más a nuestro cuadro, donde hacíamos el producto entre las marcas de clase y las frecuencias absolutas. Entonces, cuando llegamos al final, teníamos la sumatoria total, y esa sumatoria lo único que nos estaba faltando para llegar a la media es dividir por n. ¿Sí? Algo similar vamos a hacer acá. Para la varianza vamos a añadir
una columna más, pero en este caso no va a ser xi por fi, sino que va a ser la marca de clase, pero al cuadrado, por las frecuencias absolutas. Y esto, si ustedes recuerdan de la filmina anterior, eh, de la anterior acá, si ustedes recuerdan de esta ecuación, lo que estamos haciendo básicamente en esa columna es tratando de calcular en cada intervalo de clase este valor, y al final, cuando sumamos todo, tenemos todo este término, ¿sí? Entonces, al tener todo ese término, lo que nos estaría faltando para poder calcular la varianza es dividirlo por n, o sea, dividimos por n este valor que tenemos acá, y le restamos media aritmética al cuadrado, que es, en teoría la media aritmética ya la tenemos calculada en un paso previo, ¿cierto? Entonces es una forma de ordenar el cálculo y que sea más simple de llevar.